bienvenida a nuestro segundo Congreso de Educación Menstrual y Salud Femenina. Estamos encantadas de recibirlas en este evento donde la prioridad es tu salud y tu conocimiento. Agradecemos a todas nuestras expertas y expertos por compartirnos tan valiosa información. Estoy segura de que más de un tema te va a llamar la atención. Desde Querida Menstruación creemos fielmente de que la educación es la clave para fomentar una sociedad mucho más empática. Al tener una mejor sociedad, cada uno de los integrantes de esta comunidad vamos a poder tener una mejor calidad de vida. Queremos que se sientan apapachadas y que tomen este espacio como un momento de reflexión, inspiración y, por qué no, cuestionamiento también. Gracias por ser parte de esta familia. Estamos felices de acompañarte en tu camino de desarrollo y crecimiento, porque aquí todas aprendemos. Bienvenida. Hola Eva, bienvenida. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Hoy estoy muy contenta, muy honrada y agradecida porque nos vas a compartir un pedazote de ti, algo que ha marcado tu vida, que te ha hecho activista, que te ha hecho formar una fundación. Y Eva está aquí para que cada una de nosotras podamos escuchar, reflexionar e identificar cualquier riesgo que podamos tener en torno a nuestra salud ginecológica. Entonces, pues bienvenida Eva, gracias por compartir tu historia. Gracias a ti, Tali. La verdad es que es un honor para mí estar aquí en Querida Menstruación en este congreso tan importante y te agradezco mucho la oportunidad de ayudarnos a hacer visible justamente la endometriosis y darnos voz, porque justamente eso es lo que necesitamos como pacientes. Gracias, Eva. Pues bueno, me gustaría que nos contaras un poquito de cómo empezó este tema de tu menarquia, de la primera menstruación, si desde un inicio fue algo complicado o fue algo que se fue transformando. ¿Qué es lo que consideras que es importante que estemos atentas desde los primeros días que llega esta primera menstruación, esta menarquia? Pues mira, yo empecé a menstruar a los 11 años y me acuerdo que la primera vez fue, eh, obviamente, pues soy la más chica de cuatro hermanos, dos mujeres, entonces pues ya mis hermanos ya me habían hablado, mi mamá ya había hablado conmigo y todo, y cuando tengo mi primer periodo, o sea, recuerdo muy bien que fue como manchados, pero muy oscuros. Yo no sabía si estaba bien o no, pero me acuerdo que sí le comenté a mi mamá y, ay, muchas felicidades, ya sabes que te hacían ahí fiesta y qué padre y todo. Pero en la segunda yo ya empecé a tener mucho dolor, o sea, yo me acuerdo que sentía que, que la cadera me la partían en dos. Era un dolor muy, muy fuerte y eran, a partir de la segunda fueron sangrados muy abundantes. Entonces, yo estaba en la secundaria y tenía manchados constantes, o sea, tenía accidentes y era clásico de que en la secundaria de aquel entonces, no sé ahora, le decías al profesor, ¿puedo ir al baño? No, no puedes ir hasta la hora del recreo. Y entonces, pues, eran, muy incómodo porque yo era la número uno de lista y me sentaba hasta adelante. Ya sabes qué clásico que te preguntan, a ver, Alba, que vimos la clase pasada y te tenías que levantar, y yo ya estaba manchada, entonces, yo aunque supiera, me acuerdo que me ponía, o sea, empezaba a sudar frío, me daba muchísima pena que me vieran y que dijeran, esto que es una sucia, ya se manchó, este, y es esta parte justamente de desinformación, porque juzgamos sin saber, ¿no? Entonces, para mí toda la parte de la adolescencia fue muy difícil, justamente por eso. Yo menstruaba 3 semanas, descansaba más o menos 5 días, máximo 7 días, y volvía a menstruar. Pero además el segundo día era el segundo día más difícil porque de repente me daba el dolor tan fuerte que nada más veía lucecitas de colores y me desmayaba. Entonces en la secundaria me desmayaba, me llevaban a la dirección y cuando despertaba, o sea, estaba yo toda débil, me daban muchísimo azúcar
me daban test con mucho azúcar y bueno, ahora sé que era lo peor que me podían haber hecho, ¿no? Entonces, fue muy difícil toda esta etapa de la secundaria, reprobé un año de secundaria, pues también por todo esto, me cambio a una escuela de puras mujeres y fue la diferencia. ¿Por qué? Porque decías, oye, necesito ir al baño y te decían, ve, o sea, como que había este entendimiento Había de más empatía. exactamente. Entonces, obviamente esto mejoró muchísimo mis calificaciones y mi desempeño y aquí sí quise comentar esta parte porque falta mucha empatía y no nada más en las escuelas, sino por ejemplo cuando estás en la calle y de repente sientes este bajón tan fuerte que necesitas, porque a veces te acabas de cambiar y es cuestión de 5 o 10 minutos que sientes este bajón y que si no vas a un baño y te cambias, entonces tienes un manchado y te sientes mal y además es la preocupación, o sea, son muchas cosas, es el estrés, es la preocupación, es que te estás sintiendo mal. Vas a un lugar, quieres pedir un baño y siempre te lo niegan, te dicen, no, solamente los clientes o no solamente es para empleados o no, 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 no. Y no logran entender que a veces no es porque quieras ir al baño nada más, sino es porque tienes una necesidad y es un tema urgente. Entonces, creo que nos falta mucho, como dices, esta empatía eh, de, de poder ayudar a alguien que lo necesita, ¿no? Cuando es que al final del día vives con esto, ¿no? A veces uno cree que la menstruación son unos cuantos días y que tenemos que seguir igual y que a todas nos pasa igual y que nadie se puede quejar y cada una es única y por lo mismo precisamente vamos viviéndolo de manera distinta y nuestras necesidades son diferentes. Ujú. Entonces, creo que el que nos puedas abrir y compartir para las mujeres que no viven tal vez su menstruación de esta manera, pues es muy significativo. Darme cuenta que no solamente es como yo lo vivo, también hay personas, hay mujeres que están viviéndolo de una manera totalmente distinta y hay que apoyarles. Una Claro. pregunta, ¿tú veías tu familia, tú veían raro que estuvieras sangrando tanto, que estuvieras teniendo tanto dolor? Sí, fíjate que mi papá y mi mamá siempre se movieron en ese, perdón, perdón. Mi papá y mi mamá siempre se movieron en ese sentido. Me empezaron a llevar al endocrinólogo y al ginecólogo para ver justamente por qué mis periodos eran tan abundantes, duraban tanto y tan dolorosos. Porque mis hermanas, pues, una de ellas sí tenía menstruación dolorosa, pero no al grado que yo. Entonces, en el caso de ella, bueno, siempre mis hermanas eh, fue el diagnóstico miomas y ovario poliquístico, ¿no? En mi caso igual, pero pues éramos tres y las tres se comportaba completamente diferente nuestra menstruación. Pero a mí siempre me mandaron, yo desde los 12 años empecé a tener ultrasonidos. Estaba muy chiquita y me mandaban tratamientos y me acuerdo que me decían los doctores, me mandaban hay anticonceptivos, ¿no? Y a los 12 años me decían, pero si tienes relaciones te vas a embarazar. Dices, o sea, No te tengo vayas a 12 divertir años. de más, ¿no? No te vayas a liberar de más. Cuando Exacto, o sea, de pronto ni pensabas en eso, ¿no? menos, o sea, lo que yo seguía siendo una niña, o sea, yo me seguía sintiendo niña. Entonces, me decían eso y yo quedaba así de, ¿y por qué me dices eso? O O sea, luego ni te explican, ¿no? O sea, como que siempre los adultos actuamos desde el miedo, desde el no te vas a embarazar, no vayas a hacer esto, y seguramente a tus 11 12 años ni siquiera sabías cómo te ibas a embarazar o cómo es que pasaba esa situación. Solo te dicen, ujú. no lo hagas. ¿Qué? Sí, no, yo por mi cabeza no pensaba en eso. Yo lo único que quería era que mi menstruación fuera menos dolorosa
Y voy a contarles una anécdota. Yo les decía a mis hermanas, cuando yo tenga un hijo, va a crecer grande y va a ser grande y va a ser fuerte y va a ser muy sano y todo. Y me dicen, ¿por qué? Pues porque yo menstruo mucho y ustedes poquito, entonces mi hijo va a crecer grande. Y me dicen, no, es que eso no tiene nada que ver. Y yo, ¿y entonces por qué yo tengo tanta, o sea, yo veía a mis amigas y, y no tenían esta menstruación tan fuerte? Yo durante muchos años, les puedo compartir, creí que era la única o que no había más mujeres que vivían lo que yo estaba viviendo. Y durante muchos años me hicieron creer, porque fui con muchísimos médicos, y me hicieron creer que exageraba. Inclusive llegó un momento en que mi familia pues ya tampoco me creía, creían que yo quería llamar la atención. Y pues fue muy difícil, ¿no? Porque yo a veces sí me sentía muy sola y me sentía muy incomprendida. Un endocrinólogo, me acuerdo que después de un congreso que fue, llegó y me dijo, a ver, Eva, vengo de un congreso y presentaron un nuevo medicamento. Vamos a probar con este, te lo empiezas a tomar de esta manera y todo. Y empecé con ese tratamiento. Me acuerdo muy bien que mis periodos se redujeron a 4 días y los sangrados siguieron siendo iguales, pero el dolor disminuyó a lo mejor como un 20%. Entonces, ya para entonces yo ya estaba en la preparatoria, yo ya trabajaba también y ya por lo menos como que era como más funcional, ya podía ser como, o sea, que te baje el 20% de un 100, que te baje el veinte por Pues ciento pues ya pues dices, bueno, ya puedo hacer más cosas. Y además que te dure 4 días en vez de 3 semanas, también te ayuda muchísimo. Yo usaba toallas nocturnas de día y pañal de noche. Y aún así tenía estos accidentes en la noche sí, y traspasaba el pañal. se me traspasaba el paño, me tenía que levantar 2 veces a cambiarme y aún así tenía se manchaba mi pijama y mi cama. Era horrible porque tampoco puedes descansar bien. Y también quiero comentar algo bien importante. Mis sangrados siempre fueron con mucho coágulo. Entonces, yo sentía esta necesidad de ir al baño y pujar. O sea, yo necesitaba pujar como para que eso que me estaba haciendo que me doliera tanto saliera de alguna manera. Y pues sí, salían muchos coágulos, pero se iba totalmente la fuerza de mis piernas. Entonces yo salía del baño, ya para este entonces yo vivía sola con mi mamá, mis hermanos ya se habían casado, y yo me acuerdo que salía y me arrastraba. Mi mamá es muy bajita, entonces mi mamá mide 1,49 y yo 1,67, entonces pues mi mamá no me podía ayudar como mucho. Sí, Yo me acuerdo que cargada. me arrastraba con los codos porque se iba totalmente la fuerza de mis piernas. Pues ya nada más me subí a mi cama y a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Me ponían a veces inyecciones para el dolor, a veces me servían, a veces pues nada más disminuían un poquito el dolor. Y me acuerdo que en la noche era cuando más me dolía. Y yo decía, por favor, que ya amanezca, que amanezca, que amanezca, porque ya no aguanto el dolor. Amanecía y yo creo que el cansancio pues ya me dejaba como dormir un ratito y ya después me tenía que levantar para ir a trabajar, porque finalmente pues con todo y dolor, con todo y todo, sigues haciendo tu vida, o sea, necesitas seguir haciendo tu vida y realmente estás en un momento pues sí, sobrevives, no estás viviendo realmente como todos los demás. Tratamos de sonreír, tratamos de arreglarnos, tratamos de disfrutar los pocos momentos que nos sentimos bien. Si no es tan fácil tener endometriosis
Y ahora más que se sabe que la mayoría o sea, un porcentaje muy alto de mujeres que tenemos endometriosis también tenemos adenomiosis y en un ratito más les platico qué es la adenomiosis, pero parte de estos síntomas que les acabo de decir Tienen que es ver. justamente sobre la adenomiosis. ¿Cuánto tiempo tardaste en tener un diagnóstico acertado? Uy, no fue hasta que tuve un dolor tan fuerte, me estaba yo bañando, veníamos de un día de campo, había pasado, nos habíamos subido a los go-karts y chocamos y todo, y yo me caí. Y entonces cuando llego a casa, pues llego y me baño, pero me estoy bañando y de repente siento el dolor, yo estaba menstruando, siento un dolor tan fuerte que ya no, o sea, ya no podía yo, sentía que me iba a desmayar en el baño. Entonces me acuerdo que le grité a mi mamá y dijeron, ay, qué exagerada, pues ni que hubiera sido un accidente de auto o algo así, ¿no? Entonces se mete mi mamá y ya me ayuda, o sea, me ve tan mal que ya me ayuda a enjuagarme, a secarme, me pone un pan y estaba mi novio ahí y dijo, vamos a llevar al hospital. Entonces, agarró, él me cargó y fuimos al hospital y ahí sí, directo, me hicieron ultrasonido y me dijeron, no, cirugía. Entonces me meten a cirugía, me hacen un bloqueo, yo estoy pues consciente y es la primera vez que escucho que dice la doctora, está invadida de endometriosis. Están pegados sus intestinos, está por todos lados. Tenía un endometrioma es parte de la endometriosis, em, que es un quiste, le llaman un quiste de chocolate también, que es un quiste que se llena justamente de toda esta sangre vieja, tiene este color achocolatado, y tenía un quiste del tamaño, así, de este tamaño, o sea, del tamaño de una toronja. Entonces, yo me acuerdo que arrastraba mucho la pierna izquierda y como que yo no me podía sentar así bien. Yo me sentaba un poquito como hacia atrás porque sentía que algo me molestaba ahí. Y además, cuando tenía estos momentos de dolor, sentía yo como que hace cuenta como si tuviera un corazón ahí en el ovario y sentía como esto, como si me palpitara, pero con dolor. Y yo me acuerdo que me pegaba así en la pierna como para que el dolor disminuyera. Era como, no sé por qué lo hacía, pero sí sentía como que me ayudaba un poco. Cuando me operan, me quitan el ovario y me quitan la trompa. Y me hicieron una cirugía abierta, me hicieron la parotomía. Cuando salgo, me dice el doctor, ¿sabes qué? Tienes endometriosis, te vamos a mandar este medicamento, te vamos a ocasionar una menopausia química. Solamente puede ser por 6 meses porque pues tiene muchos efectos secundarios este medicamento y todo. Y yo de por sí tenía mucho dolor, yo de por sí me sentía mal, pero a eso le sumas un medicamento que afortunadamente ya no lo dan, pero era un medicamento muy agresivo, muy, muy agresivo, que te causaba justamente todo esta parte de la menopausia, que son los bochornos, es el cambio de estados de ánimo, eh, el no poder dormir bien, el tener como esta parte de ansiedad. Yo estaba completamente hinchada, yo siempre fui muy delgada, pero yo me estaba muy hinchada y yo quiero comentar aquí algo bien importante. Yo me veía en el espejo y no me reconocía. Entonces yo dejé de verme al espejo. No me gustaba ver lo que veía. Entonces yo aprendí a maquillarme sin verme al espejo. Yo me peinaba sin verme al espejo. Si me subía a un elevador o a un edificio que traía espejo, yo me volteaba para otro lado, porque no me gustaba ver lo que veía. Y aún así, o sea, tenía los síntomas de la endometriosis y adenomiosis. Y además
los síntomas del medicamento. Lejos de sentirme mejor, me sentía peor. Y de ahí fue un calvario porque iba yo de médico en médico, de médico en médico, porque cada vez me sentía peor y peor y peor y peor y peor. Fue entre los 25 y los 26 años cuando fue esto. De esa edad hasta los 33 años, les puedo decir que fácil, vi como a 20 médicos. Varios de ellos decían que eran especialistas o sea, que sabían tratar endometriosis y me mandaron todos los tratamientos sabidos y por haber. Mi bolsillo se rompió por completo, estaba sobreendeudadas mis tarjetas porque a mí lo que me interesaba era estar bien. Y fue muy difícil, pero al mismo tiempo yo me estaba tratando también en la seguridad social. Trataba que, por ejemplo, ahí me dieran los medicamentos y cosas así como para no ser tan fuerte. En ese entonces, uno de los medicamentos costaba 8,000 pesos. Les estoy hablando de hace más de 25 años. ¿Y ese No, medicamento te duraba cuánto tiempo? un mes, Entonces, cada mes de cajón eran cada 8. mes, 8,000 pesos, no, pero nada más era un medicamento. Me combinaban o sea, yo gastaba más o menos entre tratamientos y Consulta. médicos, 15,000 pesos en aquel entonces. Wow. 15,000 pesos. Y me acuerdo que en aquel entonces yo ganaba como 18,000 pesos. Entonces, pues me quedaban como 3,000 pesos para comer y para todo lo demás, ¿no? Entonces, sí, sí era muy difícil. Y en un momento de desesperación, porque uno de los médicos me dijo, pues ya no hay nada que hacer contigo, no vale la pena ni cirugía ni medicamentos, entonces, pues vete a esperar lo peor. Vete a tu cama a que llegue, porque de una vez te digo que esto apenas empieza. Va a ir progresivamente, hasta que llegue un momento que tú ya no te puedas mover. Entonces, yo salí de ahí, no le dije nada porque fue un shock muy fuerte. Me salgo, me pongo en las escaleras y me puse a llorar. Y dije, "Mm, ¿vale la pena seguir viviendo con esto? O sea, ¿vale la pena seguir esforzándome? Porque no estoy disfrutando mi vida. Yo trabajo para vivir, pues nadie me mantiene. Claro. ¿Y en qué momento, o sea, si así me cuesta trabajo, en qué momento voy a, a, a dejar de trabajar y entonces qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo voy a comprar mis medicamentos? ¿Cómo voy a pagar los médicos, los tratamientos, todo? Entonces para mí fue, o sea, ¿quién me va a querer? Nadie va a querer estar conmigo. Obviamente también mis amigos, compañeros de trabajo hacían comentarios de, ¿y ahora qué te duele? Porque pues también era la distensión abdominal, el cansancio, eh, el dolor en las piernas. ¿Y ahora qué te duele? Uy, otra vez enferma. Ay, ya, estamos hartos de que siempre estés mal. Y yo, pues No es es que, que yo quiera, o sea, créanme que si yo pudiera, no estaría así. ¿Y tú exacto. en algún momento lograste comentar esto con tu jefe, con tu jefa, la situación por la que estás pasando? Fíjate que varios de mis jefes, como veían que estaba mal, de hecho, cuando me diagnosticaron la endometriosis, yo estaba trabajando en una empresa. Yo era como la mano derecha de mi jefe. Y cuando yo no le quería decir que me había pasado, pero llegó un momento que fue tanta la presión que yo lo sentía tan enojado conmigo que le dije, a ver, lo que tengo es esto. Y me acuerdo que me dijo, él me conoce como Marina, me dijo, ay Marina, lamento mucho no haberte dado un seguro de gastos médicos. Y yo, ¿por? Me dice, es una enfermedad muy cara. O sea, él conocía mejor la enfermedad que yo. Me llamó mucho la atención porque resulta
Alguien de su familia tenía también endometriosis. Dice, sí, pero la ventaja es que ella se está atendiendo en Estados Unidos. Dice, aquí en México no encontró médicos que realmente la pudieran ayudar. Dice, pues es una enfermedad muy cara y es una enfermedad muy dolorosa. Dice, discúlpame si estuve enojado contigo tanto tiempo. Y entonces me acuerdo que él me ayudaba con algunos medicamentos. Había veces que me decía, dame tu receta y yo te la compro, ¿no? Entonces, porque él se sentía culpable por no haberme dado seguro de gastos médicos cuando pues no era su obligación. Y es que no tenemos justamente esta cultura, ¿no? Del seguro de gastos médicos. Pero bueno, de ahí pasé a otras empresas y hubo, en la mayoría de ellas, como me veían tan mal, y sí me veían que me ponía súper pálida, que pues me daba vómito y todo, me, o sea, tuvieron como mucha consideración conmigo. De repente les decía, oye, me siento mal, déjame tomarme mi pastilla. Me tomaba la pastilla y me hacía bolita debajo del escritorio y me ponía a llorar, a llorar, a llorar hasta que sentía que ya se me bajaba un poco el dolor. Entonces ya me volví a subir y ya me ponía a trabajar. Porque esto también es una parte muy importante que me gustaría compartir. Las mujeres con endometriosis, como tenemos de repente momentos que sí baja la productividad justamente por el tema del dolor, nos sobreexigimos el resto del mes y entonces tratamos de compensar para que esta productividad no se vea mermada y no perder nuestros trabajos, porque sabemos que es bien importante, entonces nos sobreexigimos y llegamos a veces a ser em, perfeccionistas y pues algunas llegamos a tener inclusive TOC con cuestiones de las cosas del trabajo, ¿no? Queremos que todo sea perfecto y demás. No todas, pero sí es como una característica también que hay justamente de la personalidad, ¿no? Entonces, sí me ha tocado también trabajos en donde no comprenden mucho y curiosamente, eh, y no quiero hablar mal de un género, pero curiosamente a veces los hombres son más empáticos en este sentido. O sea, como que dicen, ¿te sientes mal? ¿Qué hago? ¿Cómo te ayudo? Y las mujeres, a lo mejor como no lo están viviendo, dicen, ay, por favor, la menstruación es una enfermedad. Y estoy de acuerdo, la menstruación no es una enfermedad, pero sí puede haber una enfermedad durante la menstruación. Y en este Pero la caso, pues, endometriosis sí lo la es. endometriosis y la adenomiosis. Entonces, sí puede haber. Sí he tenido problemas en algunos trabajos justamente porque pues de repente me siento, y a veces hasta siento que lo hacen a propósito, ven que te sientes mal y te exigen en ese momento, y necesito que me traigas esto ahorita, y necesito que me traigas esto, y estás tú así con el dolor y respirando, usando aromaterapia, usando los analgésicos, a veces inyecciones y todo, y pues tratas de sacar tu trabajo lo mejor que se puede, ¿no? Entonces, sí existe esta incomprensión también, falta también esta parte de sensibilidad que expresaba al principio, por la falta de conocimiento y también como no lo viven, pues no lo entienden, ¿no? Sí, ni se lo imaginan, literal. Es como, a mí no me pasa eso, pues ya, bye. Pero escuchar, precisamente por eso está este espacio, ¿no? Para que puedan escuchar, para que puedan sentir esta empatía y pues preguntarse, ¿no? Si a su alrededor hay alguna mujer que esté pasando por alguna situación similar. Que me gustaría, Eva, que nos dijeras 3 consejos para mamás y papás, para madres y padres de familia, si su peque llega a tener este tipo de situaciones, ¿qué te hubiera gustado a ti tener? Yo creo que lo principal es escuchar y observar a tu hija, ¿no? Em, si tú eres un padre que tiene justamente esta educación menstrual y ves que tiene más sangrado, su sangrado tiene muchos coágulos,
eh, tiene mucho dolor o se queja de que está muy cansada durante su periodo, durante su menstruación, entonces este es un foco rojo, ¿no? Es una alerta para buscar a un especialista en endometriosis. No cualquier ginecólogo sabe tratar endometriosis. Aquí sí, cabe aclarar que en México son 11, 12 especialistas, que ellos se tienen que ir a entrenar a otros países. Ellos entrenan en cada vez, porque no se vale que practiquen en nosotras, ¿no? Y tienen un entrenamiento muy particular, pero además están actualizando constantemente. Entonces, buscar justamente esos especialistas que busquen justamente organizaciones como la de nosotros, Endometriosis, donde tenemos ya los médicos filtrados, ya sabemos cuál es el camino, les ahorramos como todo este batallar que vivimos nosotros, eh, porque una de mis misiones es que ninguna mujer viva lo que yo viví tan agresivamente, ¿no? Tratar de hacer el camino como más llevadero y sobre todo que sientan esta empatía. Otra de las cosas que les puedo decir es mm, que sean no nada más observadores con sus hijas, sino también a lo mejor con las amigas de sus hijas o con sus sobrinas, porque somos, se dice que la estadística somos una cada 10. La estadística en algunos países está cambiando y creemos que en México es uno de estos países, que puede llegar a ser a una cada 7. Entonces es muy elevada. También hay mujeres que son asintomáticas, niñitas que pueden ser asintomáticas, que a lo mejor no tienen este cólico menstrual, pero sí sienten este agotamiento, sí tienen esta distensión abdominal. A veces cuando tienen justamente estos dolores de estómago y les dicen, no, es que tienes colitis y que las llevan con el gastroenterólogo y ya les han probado varios tratamientos y no mejoran, puede ser endometriosis. Entonces, si ven que tienen este tipo de cuestiones, es muy importante que también la pequeña sepa de todo lo que es la endometriosis y que se les lleve una educación especial, obviamente de acuerdo a su nivel, porque una paciente bien informada puede tomar mejores decisiones sobre su salud. Tenemos el caso ahorita de unas jovencitas que entendemos que como papás queremos sobreproteger y está bien, pero también hay que protegerlas informando. Es muy importante que nosotras tenemos que llevar una alimentación diferente, eliminar los azúcares refinados, en algunos casos, pues también el gluten, en muchos casos los lácteos de vaca, en muchos casos también, o en la mayoría de los casos, las grasas saturadas, los refrescos, etcétera. Entonces, si no le explicamos a nuestros hijos o a las personas que tienen estos síntomas la importancia que esto le va a ayudar también a disminuir la sintomatología, entonces, pues a lo mejor en casa los cuidamos, pero saliendo de casa, pues se van a comprar que las papitas, que el refresco, que las donas, que, ¿no? Y entonces no está haciendo de manera consciente. Y yo creo que de niños es justamente cuando nos formamos con esta parte de alimentación y nos puede ser más fácil hacer justamente estos cambios, ¿no? Y también el apoyo emocional. Es bien importante que también tengan este apoyo emocional y a lo mejor también se ha visto que esta parte de la fisioterapia del suelo pélvico ayuda muchísimo, pero también es muy importante que desde las primeras etapas de nuestra vida sepamos cómo debemos de sentarnos, cómo debemos ir al baño, qué es lo que debemos de hacer, por ejemplo.
Cuando vamos al baño, hay una posición que es adecuada justamente para poder hacer de cualquiera de nuestras necesidades y, y tampoco hacer como, o sea, forzar las cosas. Es, hay que hacerlo de manera Lo natural. que mencionabas, ¿no? Hace rato de que pasabas mucho tiempo pujando al nivel de que ya no tenías fuerza. Eso te hacía más daño entonces en lugar de mejorar. Ok. Así es, así es. Y entonces después necesitas justamente estas terapias de fisioterapia de suelo pélvico para ir mejorando también la sintomatología. Se ha demostrado que la fisioterapia ayuda muchísimo justamente a los síntomas. Entonces, a los síntomas más no a que la endometriosis avance. O sea, Si aquí no es es una bien cura, importante. Exacto. ¿cómo se llama? Es calidad de Paliativo. vida, o sea, sí, como paliativo, como calidad de vida que Ujú. disminuya ese dolor, pero no es una cura, no es de que lo frene. Así es, así es. Entonces, pues es lo que nuestro logo justamente representa esto, ¿no? La parte científica y la parte holística tienen que ir en conjunto para tratar la endometriosis, porque somos un universo. Y entonces, como un universo, debemos de tratarnos de manera integral. La parte de nutrición, la parte médica, eh, la meditación, el hacer ejercicio, la fisioterapia, el apoyo emocional, ya sea con psicólogo, a veces también por el mismo dolor y por todo esto que vivimos, necesitamos también ayuda psiquiátrica. Y no es porque estemos locas, sino porque también tenemos muchos ataques de ansiedad. Eh, hay, es muy común que también suframos de depresión. Y mucha Y frustración, ¿no, Eva? O sea, de así es. pronto yo me puedo imaginar el preguntarte por qué a mí, porque yo otra vez no me sirvió, otra cirugía, tengo que aguantar a otro médico que me dijo palabras muy fuertes. O sea, hace rato que nos contabas esta parte del, como el diagnóstico que te dijo, como la sentencia casi casi que te dio esta persona. Uf, ¿no? O sea, creo que sí no podemos perder esta parte humana, porque las palabras que tú digas, sobre todo en un diagnóstico, es ley, ¿no? Para la paciente y no es algo que tomes a la ligera y es tu vida. O sea, no me parece justo. Sí, yo creo que pierden esta parte de sensibilidad, ¿no? Entonces, sí, buscar también, por ejemplo, yo siempre soñé con ser madre. Yo siempre soñé tener 3 hijos. Y resulta que justamente cuando tomaron estos médicos que no sabían tratar endometriosis, quitarme el ovario, me quitaron el 50% de posibilidad de ser madre. Luego, mi otro ovario generaba muchos endometriomas. Entonces, en mi segunda cirugía, me quitan pues estos endometriomas y me dejan solamente una tercera parte de ovario. En ese momento, perdí toda posibilidad de ser madre. Entonces, eh, ¿por qué? Porque la reserva ovárica se fue, ¿no? Entonces, a lo mejor quedó muy poquita, pero ya con esa poquita, pues ya no, era casi No era imposible poder. suficiente. Exactamente. Entonces, tienes que tratarte también esta parte emocional porque uno, pues estás perdiendo órganos. Dos, tu calidad de vida. Tres, sabes que es una enfermedad que va en progresión y todo. Bueno, es lo que te dice. Los que no saben, obviamente. Y además eso le sumas que ya no puedes tener hijos, que tú soñabas con tener hijos. Digo, no todas las mujeres sueñan con tener hijos y esto es muy válido y es muy respetable, pero las que sí, entonces tienes que tratar de todas estas pérdidas. Por eso es que también nosotros como asociación recomendamos que también tengas el acompañamiento de un tanatólogo, Ujú. porque inclusive con la adenomiosis, hay dos tipos de adenomiosis. La adenomiosis es, a ver, explico porque esta parte no la he explicado.
La endometriosis es una enfermedad crónica, como ya les platiqué, multisistémica, dependiente del estrógeno. Esto es que tenemos nosotros los estrógenos muy elevados y la progesterona más abajo. Son dos hormonas que son importantes para las mujeres, ¿no? Y es un tejido. A ver, el endometrio es la capa interna que cubre el útero y que se desprende cada vez que no es fecundado el óvulo, ¿no? Y Este que es no se nuestro va a tejido. utilizar que- en un ah, posible bebé. así es. Entonces, es un tejido similar a esta capita que comenté. Y este tejido similar, estas células, se van, están fuera del útero, generalmente en la parte pélvica, pero también hay extrapélvica. Entonces se ha encontrado también en pulmones, inclusive hasta en el cerebro, obviamente en el menor de los casos. Pero sí, eh, eh, platicaba con uno de los médicos que justamente cada vez la endometriosis se extiende más. Entonces han encontrado endometriosis cada vez como más extendida. Decía una doctora que ella nunca, bueno, que muchos decían que nunca habían visto endometriosis en el vaso. Ya también en el vaso han encontrado, porque se empieza a alojar en diferentes órganos. Entonces también se ¿Crees crean que adherencias. esto, perdóname, crees que esto tenga que ver porque estamos viviendo más tiempo, porque estamos decidiendo ser mamás mucho más tarde o de plano no ser mamás? ¿Crees que eso tenga que ver o por qué será que la endometriosis está avanzando a estos otros órganos que antes no se había visto? O simplemente no se había documentado, no sé. Mira, hay muchas teorías, eh, hay mucha investigación, pero la endometriosis es tan compleja que, y se comporta tan diferente, por eso es que cada caso se debe tratar de manera individualizada, como un traje a la medida, porque es o sea, nosotros tenemos un grupo y cada una lo vive de manera diferente. Sí, una de las teorías es que obviamente como queremos ser profesionistas y todo y pasamos la maternidad como para después de los 30, pues tenemos más menstruaciones y entonces por eso es que avanza más la endometriosis, ¿no? Y además, pues si no sabes y si no es tratada de manera adecuada, pues obviamente aumenta. Pero se está encontrando también esto en jovencitas de 15, 16 años. Entonces, esto descartaría de cierta forma esta teoría. También se habla también de origen genético, entonces dicen que si una persona de tu familia tiene endometriosis, seguramente algunas otras más, ¿no? A lo mejor tu mamá o a lo mejor tu abuelita, pero antes no existía, por ejemplo, toda esta información que hay ahora. Hemos encontrado muchas mamás que llegan con nosotros porque sus hijas adolescentes tienen endometriosis y al hablar al documentarse más, pues se dan cuenta de que ellas también tuvieron endometriosis y que su mamá también tuvo endometriosis. Entonces, es muy fuerte porque ellas vivieron con dolor todo el tiempo, normalizaron su dolor. ¿Por qué? Porque siempre nos dijeron, pues, que la menstruación dolía y no debe de doler, que ser mujer duele, que es parte de ser mujer, ¿no? Como si las mujeres nos castigáramos y fuera esta parte de, si no te duele, entonces no estás siendo una buena mujer. No, no sé cómo Exacto, una decirlo. buena mujer. Creo que esa es la relación, Tal cual. Si no sufres, si no Perdón. te duele, entonces no estás siendo una buena mujer, porque siempre como mujer tienes que ceder y tienes que dar y tienes que sufrir. Sí, y la creencia más arraigada que tenemos a nivel mundial es creer que la menstruación tiene que ser dolorosa, creer que doparte con cualquier pastilla cada mes porque es imposible que estés esos días tranquila es normal. O sea, yo me acuerdo una vez que estaba con unas chicas más jóvenes que yo, de como 20, yo creo,
y estábamos hablando de, no sé, yo traía algo de menstruación para variar, entonces empezamos a hablar acerca de eso y de lo más frescas y normales, sí, yo me tengo que tomar dos, no sé qué, creo que ibuprofeno sublingual o, no, ketorolaco sublingual cada mes para aguantar. Ay, sí, yo también, pero así como si fuera casual, Dulce. ¿sabes? O sea, así de, ay, claro, ¿qué droga te tomas? O sea, ¿qué medicamento te tomas para sobrevivir esa menstruación? Porque no puedes hacerlo sin ese medicamento. Entonces me llamó un montón, obvio no dije como mucho más, porque pues no las conocía y así me sentía muy entrometida diciéndoles, la menstruación no tiene que doler, hay que ver qué está pasando, pero era normal. No. ¿Y sabes qué? El ketorolaco no se debe tomar para dolor menstrual. Ah, ¿no? No, es un medicamento para dolor menstrual, no, claro que no. Ah, mira, no lo sabía. Hay analgésicos para dolor de cabeza, analgésicos para cada cosa. Y el ketorolaco no es un medicamento para dolor menstrual. Entonces, yo, por ejemplo, en el grupo sí les tengo prohibido que se recomienden medicamentos porque ya hemos pasado, digamos, yo llevo 18 años de activista. Entonces, en todos estos años, más de 15 años con la asociación, en todos estos años hemos visto casos de que antes eran, pues sí lo permitíamos, de que, ay, no, es que yo tomo el ibuprofeno el ibuprofeno de 800 y no sé qué. Y nos pasó que una chica tenía mucho dolor y se tomó dos ibuprofenos de 800 y era alérgica. Entonces terminó en el hospital de urgencias y todo y fue muy fuerte. Y en otra ocasión otra chica también, pero con un medicamento hormonal. Pues inyectó el medicamento de 3 meses y casi se mata. Entonces, les digo, no podemos recomendar medicamentos, no somos médicos y a veces en la desesperación justamente del dolor, en la desesperación de querernos sentir bien y de decir, ay, bueno, es que veo que a todos les están mandando esto, entonces voy yo y me lo compro porque me quiero ahorrar a lo mejor esta consulta médica, porque pues también son muy costosos a veces, inaccesibles algunas consultas. No la de todos los médicos, pero sí la de algunos. Implica una Y inversión. así es. Entonces, en vez de pagar el médico, me voy directo sobre el medicamento y ahí es justamente cuando llegan a pasar estas cosas que, pues algunas mujeres son alérgicas, algunas mujeres, o sea, algunos medicamentos tienen ciertos efectos secundarios que a lo mejor no son buenos para ti, ¿no? Claro. Y no, y por eso al final del día tienes que ir a consulta. O sea, inclusive un médico no te va a tratar por WhatsApp, ni te va a tratar por Instagram. O sea, es como, no, necesito que vengas porque necesito conocer tu historial médico, necesito verte físicamente, cuál es tu peso, cuál es tu edad, qué características tienes. Somos únicas. Y justo, pues a lo mejor si de pronto si caes en el patrón común de que sí me dieron este medicamento, pero a lo mejor no. Entonces es una responsabilidad, ¿no? Así es, así es. Y bueno, a veces también, como yo les digo a ellas, tampoco son dioses. Entonces, a veces nos mandan un medicamento y tiene que ver cómo reaccionamos. Y por eso es bien importante que también nosotras aprendamos a observarnos y decir, a ver, esto no es normal. O sea, me estoy sintiendo así, a lo mejor me estoy sintiendo muy mareada, a lo mejor estoy sintiendo como que las piernas muy pesadas, me están doliendo las venas, me está causando mucho más inflamación, no me puedo levantar de la cama, traigo un agotamiento muy severo. Y entonces esto comentárselo a tu médico. Por eso es bien importante buscar un médico con el cual hagas este clic, esta conexión, para poder tener esta buena comunicación con él. Y un médico tiene la obligación de escucharte y de responder todas tus preguntas. Y si tú no entiendes, decirle, no te estoy entendiendo, por favor no me hables con terminología médica, háblame así a mi nivel.
es la obligación y tenemos ese derecho como pacientes, que no nos dé pena, que no nos dé pena no saber. Es ¿Qué súper consejos, importante esto. qué consejos les darías a las chicas como pacientes? ¿Qué te ha funcionado? ¿Qué les ha funcionado para tener un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento? Bueno, yo les recomiendo que siempre tengan una libretita con ellas. Siempre, siempre. O inclusive en el celular, ahí el de notas, pero yo prefiero siempre que sea esta, para que puedan ir anotando, que hagan como su diario, ¿no? Este, desde comí esto y me sentí de esta manera, ¿no? A lo mejor me cayó bien o me inflamé. Y entonces ahí vas a ir viendo, vas a ir relacionando después a lo mejor el jitomate no me cae bien porque a lo mejor me inflama. Digo, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? O a lo mejor, cada vez que como este pan, me inflamo. O a los 2 días tengo mucho dolor de cabeza. Que esta también, una cosa son las alergias a los alimentos y otra cosa son las sensibilidades. A veces somos sensibles a ciertos alimentos y no se presenta en el momento que lo estás consumiendo, sino 1, 2 o 3 días después. Y es justamente este hinchazón, este cansancio, estos dolores de cabeza que pueden causar justamente estas sensibilidades. Entonces, en la libretita vamos a anotar desde cómo nos sentimos también en el estado de ánimo, a lo mejor también en qué día de nuestro periodo menstrual estamos, si estamos ovulando, y a lo mejor ya tuvimos nuestro primer día de menstruación, cómo nos sentimos ese primer día, cómo nos sentimos el segundo día, qué tan abundante fue, si tenemos mucho coágulo, si tenemos dolor en las piernas, si tenemos distensión abdominal, si tenemos cansancio, todos los síntomas que vamos sintiendo y entonces ya cuando vas así con el médico, a lo mejor haces un resumen, tampoco le vas a entregar toda la libreta, haces un resumen a lo mejor de una cuartilla y también que lleven sus dudas. O sea, también hay que tener en cuenta que tienen cierto tiempo, ¿no? Pero en una primera consulta, siempre la consulta debe ser más extendida, porque es justamente donde, como dices, este historial clínico, pero esta parte de que pueda el médico platicar contigo para conocerte, para entenderte, para saber qué tipo de tratamiento te va a dar, porque el tipo de tratamiento va a ser dependiendo de tu edad, de lo que quieras. A lo mejor si quieres tener hijos, si puedes tener hijos, bueno, pues para que te ayuden. Si tienes demasiado dolor y lo que quieres es acabar con el dolor como sea, entonces tienen que ver eso. Recientemente fui a un congreso y decían ahí sobre esta parte justamente, ¿no? Tenemos que evaluar si la paciente quiere ser mamá, si la paciente quiere que termine con el dolor, si la paciente, y empiezan a nombrar diferentes cosas. Y volteé con una de las chicas que iba conmigo y le dije, ¿y por qué no podemos tenerlo todo? ¿Por qué tenemos que elegir una cosa u otra? ¿Por qué no tenemos el derecho de tener una vida plena Digna. donde podamos, exacto, donde podamos decir, es que quiero todo? O sea, quiero acabar con el dolor, pero también a lo mejor quiero ser mamá, pero a lo mejor también quiero A, B, C, D. Yo sé que ahorita es complicado porque te digo, es muy compleja la enfermedad y apenas tiene 5 años que avanzó más toda esta información. Antes se hacían las cirugías por ablación, que era justamente quemaban estos foquitos endometriales, pero solamente digamos que la endometriosis, hay 3 tipos de endometriosis, que es la superficial, la infiltrativa profunda y la ovárica. La ovárica es justamente lo que les hablaba de los endometriomas. Generalmente cuando tienes ovárica también tienes endometriosis e infiltrativa profunda. Entonces,
Cuando hacían esta ablación, pues solamente era justamente para endometriosis superficial, que es menos de 5 milímetros de profundidad. Entonces, el tipo de cirugías que hacen ahora es, te hacen un mapeo, que lo debe de hacer un radiólogo experto, que es un ultrasonido o una resonancia magnética, que lleva una previa preparación intestinal, te ponen gel y el radiólogo especializado en endometriosis te va a hacer el estudio para ver en dónde tienes endometriosis y qué tipo de endometriosis tienes. Entonces ya con esta información, el ginecólogo especialista, o más bien el especialista en endometriosis, te va a decir qué tipo de tratamiento es el que vas a llevar. Si es cirugía, si ya requiere de cirugía, lo que van a hacer ellos es entrar con un equipo multidisciplinario, porque como les comenté hace rato, ya no es una enfermedad solamente ginecológica, ya intervienen diferentes especialistas, coloproctólogos, urólogos, gastroenterólogos, a veces también estos bueno, los cirujanos colorectales, en fin, diferentes especialistas. Y entonces lo que hacen es la cirugía de decisión, que es retiran el foco endometrial, son cirugías mucho más complejas, retiran el foco endometrial, pero tienen que tener mucho cuidado de obviamente no afectar los nervios, porque también la endometriosis, digamos, nuestro sistema está lleno tenemos un sistema nervioso que Ujú. está en todo nuestro cuerpo, entonces tienen que tener mucho cuidado de no afectar alguno de los nervios. Entonces, sí son cirugías muy complejas. Por eso es que, insisto, es bien importante que si van con un médico, que sea con un especialista en endometriosis, porque en verdad la calidad de vida está en juego. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperemos que esta charla haya sido de tu interés y que puedas difundirlo con muchísimas más personas para así poder crear una sociedad mucho más informada y empática. Recuerda que tenemos muchísimas más herramientas para poder acompañarte en caso de cualquier duda, como por ejemplo charlas, asesorías o talleres. Estamos muy contentas de poder acompañarte en tu desarrollo. Porque aquí todas aprendemos.